Bueno, pues como habíamos adelantado, vamos a tratar en el día de hoy el tema que es una consecuencia lógica del tema que tratamos en el día de ayer. ¿Qué pasa? El que tratamos ayer fue qué pasa cuando no nos arrepentimos. Y en esta oportunidad vamos a expandir el tema de qué pasa cuando sí nos arrepentimos. Así que yo creo que eh, una manera de redondear este tema y tener una comprensión cabal del tema del arrepentimiento en nuestras vidas. Y para ello para introducir el tema, quería traerles a ustedes una pequeña historia, una historia acerca de un agricultor. Bueno, hay muchas historias de agricultores. Esta a lo mejor ustedes no la han escuchado. Y es del agricultor que, bueno, como todo agricultor, tenía su propiedad, tenía sus animales y resulta que se le pierde un caballo que tenía en su propiedad. Y entonces llegó el vecino de él y le dice, oye, me enteré de que se te perdió el caballo. ¿Qué pasó? Y dice, no, se extravió el caballo y no aparece por ningún lado, lo hemos buscado. Y entonces el amigo del agricultor le dice, qué pena, qué mala suerte que se te haya extraviado el caballo. Y el agricultor, apesadumbrado, baja la cabeza y le dice, bueno, tal vez, es mala suerte. Y entonces pasa algunos días y entonces resulta que regresa el caballo a la propiedad del agricultor, pero esta vez regresa con una manada de caballos salvajes. Y entonces, pues claro, todo el mundo estaba alegre con la llegada de los caballos salvajes y el amigo del agricultor fue y le dice, oye, qué bueno que llegaron todos esos caballos salvajes, qué bueno, qué suerte, qué buena suerte tú tienes. Y el agricultor baja la cabeza y le dice, bueno, tal vez es buena suerte. Y a los pocos días resulta que el hijo del agricultor se monta en uno de estos caballos salvajes, se cae del caballo y se quiebra una pierna. Y entonces se apareció el amigo del agricultor. Dice, oye, me enteré que tu hijo se cayó del caballo y se quebró una pierna. ¡Qué mala suerte tiene tu hijo! Y entonces el agricultor baja la cabeza y le dice, bueno, tal vez es mala suerte. Y entonces resulta que a los pocos días se estalla una guerra en el país y entonces vienen oficiales del gobierno a buscar soldados y entonces van a buscar al hijo del agricultor, pero el hijo del agricultor estaba con su pie quebrado y los oficiales del gobierno le dicen, no, este no nos sirve. Y siguieron caminando para buscar a otro soldado porque él tenía la pierna quebrada. Y el amigo del agricultor no tardó en presentarse donde el agricultor y decirle, oye, pero qué buena suerte tiene tu hijo, que no se lo han llevado, el ejército no se lo ha llevado. Y el agricultor bajó la cabeza y le dice, tal vez es buena suerte. Y esa historia sigue adelante en una combinación de bienes y males que naturalmente las personas lo dan como asuntos de buena suerte o mala suerte. Y quería traerle esa historia porque para introducir el tema, porque cuando nosotros nos arrepentimos, nosotros los miembros de la Iglesia de Dios, nos arrepentimos, nos bautizamos y recibimos el Espíritu Santo de Dios y empezamos esa jornada hacia la inmortalidad. No podríamos decir que es la eternidad, porque solamente Dios es eterno. Bueno, vamos a tener dificultades. Y vamos a tener cosas positivas y vamos a tener cosas negativas a lo largo del sendero. Pero nuestras vidas no son un conjunto de experiencias de buena o mala suerte, como aparece en esta historia del agricultor. Nuestras vidas están controladas por el Padre y por el Hijo.
Y cuando nos arrepentimos y pactamos con Dios, nuestras vidas inician un proceso de prosperidad y bendiciones que culmina en la vida inmortal. Así es como nosotros debemos verlo. No es que, bueno, yo me bauticé y ahora voy a seguir dando tumbos por la vida. Unas cosas me van a salir bien, otras cosas me van a salir mal. No es la manera en que Dios quiere que nosotros veamos el asunto. Y si lo vemos así, es que en ese punto en particular no nos hemos arrepentido cabalmente. Porque el arrepentimiento cabal es cuando nosotros decimos, no, mi vida, todo, mi vida, toda mi vida de ahora en adelante, todo lo que me suceda está bajo el control del Padre y del Hijo, y en ese sentido no es cuestión de buena suerte o de mala suerte. Así que esa es la introducción que quería darle al tema. Eso no quiere decir que a lo largo del sendero no vayamos a tener problemas o que estemos exentos de problemas. Es como cuando nosotros hablamos del lugar de seguridad. El lugar de seguridad para nosotros no quiere decir que nosotros no tengamos riesgos allá. Sí vamos a tener riesgos. O sea, seguridad no quiere decir que estamos exentos de riesgo, pero nos sentimos que estamos bajo la protección de Dios, tal como el pueblo de Israel debió haberse sentido cuando inició esa jornada hacia la tierra prometida con, como veamos ayer, con la nube protegiéndolos de día y esa llamarada de noche guiándolos en la oscuridad. Así que ellos se sentían acompañados a lo largo del sendero, protegidos a lo largo del sendero, y así es como nosotros debemos sentirnos. No es cuestión de ahora en adelante de si tenemos buena o mala suerte. Es cuestión de que toda nuestra vida, todos los resultados de nuestra vida van a estar bajo el cuidado de nuestro Padre, tal como nosotros lo estuvimos cuando éramos niños. Así que, ¿qué pasa cuando nos arrepentimos? Bueno, esa es una de las cosas que pasa cuando nos arrepentimos, pero en la palabra de Dios nosotros vemos un sinnúmero de cosas que suceden cuando nosotros nos arrepentimos, como esta que aparece aquí en Éxodo 23, 26. Éxodo 23, 26, que dice que Israel, como resultado de haber pactado con Dios y estar bajo la custodia de Dios y la protección especial de Dios, que toda familia, que toda persona viviría la plenitud de los días que le corresponde a un ser humano. Nosotros sabemos que al principio esa plenitud de días o la expectativa de vida de una persona era alrededor de 900 años y que luego cambió a 450 años. Y que luego más o menos bajó a la mitad de los 450 años, como por ejemplo en el caso de Tarek, que vivió 205 años. Y que luego bajó a 120 años. Y que luego bajó a 70 años y que pueden ser 80 años en el caso de los más fuertes, como dijo Moisés. Así que la expectativa de nosotros, de una persona que pacta con Dios y que se entrega a Dios, es que va a vivir la plenitud de los días y que esos días no serán cortados, aunque nosotros sabemos que sí, a veces ocurren situaciones en que las personas mueren prematuramente, pero la expectativa normal es que si nosotros nos humillamos delante de Dios, obedecemos todas las cosas, las leyes de la salud, las leyes espirituales. Y se ha encontrado, bueno, que hay una serie de leyes que hemos tratado aquí en varias ocasiones que permiten que uno pueda tener la plenitud de los días o de la expectativa de vida, pero una de las cosas más importantes que se ha descubierto con relación a ese tema es la espiritualidad de la persona. Que las personas que más viven, entre ellos los centenarios, los que llegan a 100 años y pasan de 100 años, es que el aspecto espiritual y emocional de la persona es a veces más importante de lo que comen.
o lo que beben, o cuántos ejercicios han hecho, o cuántos ejercicios no han hecho. Así que en ese sentido, nosotros podemos conectar que eso es una consecuencia lógica de la manera en que se supone que nosotros estemos viviendo, con tranquilidad, protegiendo nuestra salud, comiendo alimentos, como dicen, reales, no alimentos trastornados o sobreprocesados, que lo que hacen es que arruinan nuestra salud. Así que hay una serie de leyes que nosotros se supone que sigamos, entre ellos la de los alimentos limpios, pero naturalmente otras leyes que impactan nuestra salud física, y esa es una de las cosas que suceden cuando nosotros nos arrepentimos, que nosotros entregamos todos los aspectos de nuestra vida, no solamente el aspecto de la salud física, sino el aspecto profesional, el aspecto familiar, el aspecto espiritual. Todos esos aspectos se los entregamos a Dios y tratamos hasta el máximo de nuestras capacidades de implementar esos cambios en nuestra vida, porque eso es lo que quiere decir arrepentimiento. Cambios contundentes de conducta en todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo el de la salud, que va a culminar en el hecho de que vamos a llegar, como dice aquí en Éxodo 23-26, a la plenitud de nuestros días. Dice: no habrá mujer que aborte ni estéril en la tierra, y yo completaré el número de tus días. Es lo que dice la palabra de Dios. Y bueno, nosotros podemos abordar esto de dos maneras. Lo podemos abordar lo que es una promesa de Dios, o lo podemos abordar desde el punto de vista de que es más que una promesa, que nosotros hemos pactado y contratado nuestra salvación con Dios, y que todas estas cosas son cláusulas específicas de ese contrato de salvación, y que en ese sentido tenemos plena convicción de que eso se va a cumplir, porque es lo que es la voluntad de Dios y es lo que dice el contrato. Bueno, ese es el primer aspecto que nosotros podemos ver que se beneficia una persona cuando se arrepiente. Salud física, culminación de los días, de la expectativa de vida de la persona. Y el segundo aspecto es que tenemos seguridad provista por Dios mismo. O sea que hoy en día nosotros vivimos en un mundo lleno de inseguridad, de criminalidad, de alta criminalidad, como todos sabemos, y vemos que cada 10 años, por no decir cada año, la criminalidad aumenta, la confianza en la fuerza de seguridad disminuye, y que uno no puede depender del gobierno de ninguna manera para su seguridad. O sea que, bueno, como todos hemos escuchado en el pasado, confíe en Dios y cierre su auto. O sea que sí hay cosas que nosotros podemos hacer para reducir la criminalidad, pero que nuestra confianza está puesta en Dios. Que en cualquier momento que nosotros salgamos, inclusive en nuestras casas, podemos tener accidentes o podemos sufrir actos de violencia, como sucede a diario aquí y en todo el mundo. Así que aquí en Éxodo 34, 24, indica que nadie codiciará tu tierra cuando subas a las fiestas. O sea que, como parte del contrato que nosotros hemos suscrito con Dios, como parte integral de ese acuerdo que nosotros hemos hecho con nuestro Padre, a causa de que nos entregamos a Él, a la obediencia en todos los aspectos de nuestra vida, Él nos va a dar seguridad, y esa es nuestra expectativa todos los días de nuestra vida. Eso no quiere decir que en algún momento no vamos a tener un problema, pero la experiencia en términos generales es que cuando nosotros nos sometemos a Dios y tenemos confianza en Dios, y digo, no, ¿cómo yo voy a dejar mi casa sola para irme a otro sitio
a celebrar la fiesta, o que hay dudas en nuestra mente de que Dios puede hacer cumplir eso de una manera, bueno, milagrosa, protección milagrosa. Y que cada día que nosotros vivimos, cuando nos levantamos, tenemos que pedir esa protección y tenemos que pedir esa dirección, porque eso es equivalente, esos dos sacrificios que se hacían, el sacrificio continuo, que es lo que aparece en la ley, es equivalente ahora a las oraciones. Ellos hacían un sacrificio matinal y hacían un sacrificio por la tarde, y que nosotros debemos estar en contacto continuo con Dios, como ese sacrificio continuo lo indica. O sea, que no es cuestión de que, bueno, ¿para qué yo tengo que estar orando tanto? ¿Para qué yo tengo que estar pidiendo la protección del día de hoy si ya yo la pedí el mes pasado o la pedí la semana pasada? Bueno, todos los días tenemos que hacerlo. Del mismo modo que consumimos alimentos todos los días y consumimos agua todos los días, tenemos que estar en contacto con Dios todos los días. Así que ahí tenemos un segundo aspecto de nuestra vida que recibe bendición cuando nos arrepentimos. O sea que tenemos la plenitud de los días y tenemos la seguridad provista para nosotros, para nuestra familia, para nuestra propia nación, si nos humillamos delante de Él. Así que otro aspecto, el tercer aspecto en este caso sería que, como dice la palabra de Dios, que no tendrás las enfermedades de Egipto. O sea, hay una promesa específica, hay una cláusula específica que nos dice, no, es que no vas a tener las promesas, no vas a tener las enfermedades de Egipto si obedecemos a Dios. Pero si le desobedecemos, entonces Dios nos va a dar esas enfermedades. Es lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio 7, 15. Así que ahí nosotros tenemos una indicación de que la salud física es algo que está íntimamente conectada con nuestra salud espiritual, y que nosotros sabemos que Dios ha creado el cuerpo. Él es el que sabe cómo funciona en su grado óptimo, y que, bueno, cuando nosotros nos sometemos a Dios, nuestra mente y nuestro cuerpo están en sincronía o sincronización con esas leyes físicas y espirituales, y podemos tener la protección de enfermedades. Bueno, yo le puedo hablar de lo que sucedió este año aquí con mis vecinos, que por un momento dado, a principio de año, ellos no se veían. Y bueno, ¿qué estará pasando con los vecinos? Resulta que los vecinos se vacunaron y cogieron las enfermedades de la influenza. Y yo creo que todavía están pasando los efectos de esas enfermedades. O sea que eso no lo digo como para nosotros engrandecernos, todo lo contrario. Es que la manera del mundo abordar la salud muestra que es un enfoque a veces mal orientado, porque antes de que la gente se empezara a vacunar, ya se estaba diciendo que la vacuna de la influenza del año 2018, de este año, que prácticamente no cubría nada más que un 10% de las posibilidades de la cepa que iba a estar afectando a las personas. Bueno, pero no solamente eso, las personas se contrajeron la enfermedad, que si no se hubiesen vacunado, la posibilidad de que la contrajeran era prácticamente nula, porque nosotros aquí en esta casa no nos vacunamos y no nos dio la influenza. Así que eso lo que indica es que si nosotros nos ceñimos al pacto que nosotros hemos hecho con Dios, de obedecerle a Dios en todas las cosas, Dios nos protege, Dios nos cuida.
Y eso nosotros lo creemos, y no solamente eso, sí que nosotros en la Iglesia de Dios creemos que Dios sana, como hemos hablado en múltiples ocasiones. Como me decía este señor que era protestante, que decía que bueno, yo creo que Dios sana y salva, y en efecto eso es lo que nosotros creemos hasta el tuétano de nuestro ser. Y que, bueno, si tenemos que confiar en Dios para nuestra salud física, lo vamos a hacer todos los días de nuestra vida. Eso no quiere decir que en algunos casos pues tengamos que ir a algunos profesionales de la salud, pero aún en el caso de ir a los profesionales de la salud, a veces resulta que las cosas se complican por diferentes razones, y que si uno se humilla delante de Dios, Dios nos protege en esas situaciones también. Así que, bueno, ahí tenemos 3 aspectos de nuestra vida que muestran qué es lo que pasa cuando nosotros nos arrepentimos. El cuarto aspecto, la salud mental, como nosotros vemos en el caso del libro de Josué, en el primer capítulo, de cómo, bueno, después de haber muerto Moisés, el liderazgo cambia, y Dios empieza a trabajar con Josué. Y bueno, nosotros debemos verlo de que empieza para nosotros un año, y que estas palabras que Dios le dice a Josué aquí en este primer capítulo son palabras para nosotros también empezar el año. Que yo lo llamo salud mental, pero en el sentido de que lo hablan los psicólogos. Salud mental es un término bien amplio que muestra, bueno, una persona que tiene madurez emocional, madurez mental, para funcionar adecuadamente bajo diferentes problemas, bajo diferentes riesgos, bajo diferentes amenazas. Y aquí en Josué capítulo 1, versículo 1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, diciendo, estoy en Josué capítulo 1, versículo 1: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, levántate, pasa al Jordán tú con todo este pueblo a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Yo les he dado, como lo había prometido a Moisés, todo lugar que pise la planta de su pie. El territorio de ustedes será desde el desierto y el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande donde se pone el sol. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Bueno, eso es una declaración que puede ser para nosotros también. Y si hemos pactado con Dios, la debemos aceptar como que es para nosotros también. Y que el acontecer de nuestras vidas y los resultados de nuestras vidas no va a ser un resultado de fuerzas al azar. De que si se me fue el caballo, de que si me llegó una manada de caballos, desde que si se me cayó mi hijo, desde que si se declaró la guerra y me vienen a buscar a mi hijo. O sea, sí, todas esas cosas las vamos fuera de nuestro control, las vamos a vivir, pero nosotros vamos a tener la plena confianza de que Dios está ahí con nosotros y de que nuestra vida está bajo el control de Dios, bajo el control del Padre. No son fuerzas al azar que están actuando y que nosotros nos desesperamos y decimos, ay, ¿qué va a ser de mí ahora? Se me fue el caballo. Así que eso es lo que nosotros vemos aquí en el caso de Josué. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo tome posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Bueno, ahí está claro que es toda la ley.
como Cristo dijo a sus discípulos: vayan y prediquen todo lo que les he enseñado, que es lo que no hacen los religiosos. Trastornan todo lo que dice la palabra de Dios, pero alegan de que están predicando en el nombre de Cristo. Dice: no te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Hemos hablado de la oración, pero es un requisito que nosotros estemos leyendo la palabra de Dios, porque como dice la palabra de Dios, que la fe viene por el oír. En este caso, por el leer la palabra de Dios. Más bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Y que una de las maneras más efectivas de nosotros protegernos contra el pecado, contra la desobediencia, es que estemos leyendo continuamente la palabra de Dios y que estemos orando de una manera regular, en lugar de descuidar la oración y de descuidar la lectura de la palabra de Dios, y entonces concentrarnos en lo que nos bombardean los medios, que como nosotros sabemos está lleno de noticias que cualquier persona que tenga salud mental va a recibir una hemorragia de ataques contra la estabilidad emocional de la persona por todas las cosas que están sucediendo alrededor de nosotros, cosas que uno a veces dice: mira, es mejor no ver las noticias, aunque nosotros sí tenemos una responsabilidad de mantenernos al tanto. El problema es que es un bombardeo, y el segundo problema es que mucha desinformación nosotros no sabemos cuán cierta o cuán falsa es, lo que llaman los fake news, que hablábamos ayer. Que hay mucha desinformación que nos están bombardeando con ella, y que eso no es nada nuevo, porque nosotros sabemos que los fake news vienen desde el mismo jardín del Edén, cuando el adversario le ataca a la primera familia humana y les dice: no morirán. Eso es falso. Eso que le ha dicho el Eterno es falso. O sea que ese es el primer fake news que nosotros vemos en la historia del hombre, y eso ha continuado y va a continuar. De modo que nosotros sabemos que estamos siendo bombardeados en todas las direcciones, y que nosotros tenemos que, empezando el año, empezar con el pie derecho, reconociendo las cosas que tenemos que hacer y haciéndolas, porque eso es lo que hablábamos ayer de la acción contundente. Y no es cuestión de hablar y hablar y hablar, es cuestión de que tenemos que hacer las cosas, y que en ese sentido eso es lo que va a garantizar nuestro éxito. Dice: así tendrás éxito y todo te saldrá bien. ¿No te he mandado que te esfuerces y seas valiente? No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ahora, ubiquémonos por un momento en este punto histórico en que ellos se encontraban. Bueno, es ubicarnos en el punto histórico en que nosotros estamos también. A principio de cada año nosotros tenemos que ir y repasar cuáles son nuestros antecedentes, cuáles son las obligaciones contractuales que nosotros hemos hecho con nuestro Padre, con nuestro Señor Jesucristo, y reafirmarlo. Eso es lo que dicen estas palabras que nosotros vemos aquí. O sea que son palabras de ánimo, de aliento, en el punto en que nosotros empezamos el año. Y recuerden ustedes que ellos estaban iniciando una jornada, pero tenían de frente, los gigantes, las ciudades amuralladas. Eso es lo que nosotros vemos en la historia de la conquista de la tierra prometida. O sea que no era cuestión de ir y aquí nosotros tenemos ya unas casas hechas y nos vamos a acomodar y esto está magnífico. Era cuestión de que había que ir
a combatir, pero nosotros sabemos que Dios les había dicho que iba a pelear las batallas por ellos, cosa que el hombre no cree, pero nosotros tenemos que creerlo. Y que no es cuestión de cuán grande es nuestro ejército o cuán hábiles somos nosotros peleando, sino que es cuestión de qué es lo que quiere Dios y cuánto vamos nosotros a confiar en esa dirección e intervención de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Desde la compra de la cosa más sencilla hasta la transacción financiera más complicada, que nosotros tenemos que consultar con Dios y que nosotros debemos estar agradecidos a Dios, como decía en un sermoncillo que escuchamos aquí de México. El discursante estaba hablando de que, bueno, uno no solamente tiene que dar gracias por las ropas, sino que uno tiene que dar gracias por todos los pantalones que uno tiene y por todos los pares de zapatos que uno tiene. Y bueno, así es como debe ser, que nuestra vida completa nosotros la vemos en función de que es una dádiva de Dios y que Dios está interviniendo en cada aspecto de nuestra vida justo al empezar el año, y que se supone que nosotros nos mantengamos en ese contacto íntimo con el Padre a través de su palabra y a través de la oración, y que eso es lo que nos va a dar la fortaleza para afrontar esas ciudades amuralladas y esos gigantes. Así que, eso yo creo que es claro, y es lo que quiere decir este punto de que Dios nos va a dar salud mental, que Dios nos va a dar la confianza de que no importa los problemas que haya en el mundo, Dios es el que quiere hacer hijos de nosotros. O sea, no es un objetivo de nosotros, es un objetivo de Dios, y que Él va a intervenir y va a hacer que no solamente regrese ese caballo, sino que venga también la manada de caballos salvajes que se agregan a la hacienda nuestra. Así que la palabra de Dios es clara en ese sentido, no solamente por estas palabras de ánimo que el Eterno le dice a Josué al inicio de su carrera, sino que en Proverbios 28:1 dice que huye el impío sin que nadie lo persiga, pero que el justo está confiado como un león. El justo está confiado como un león. Y bueno, eso es lo que nosotros necesitamos, estar confiados en un mundo lleno de desconfianza, en un mundo lleno de amenazas, en un mundo lleno de adversidades. Y que, como dice en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que Dios nos ha dado una ayuda, que es su espíritu, que es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. En otras palabras, que es la esencia de la salud mental de una persona. Y que Dios nos ha dado ese recurso, y que tenemos que echarle mano a ese recurso. Y que si nosotros le echamos mano a ese recurso, entonces estamos en posición de caminar con confianza, no en nuestras propias fuerzas, sino en la intervención directa de Dios en cada asunto que nosotros le pedimos, y Él nos responde. Bueno, yo creo que eso nos muestra qué es lo que estamos hablando aquí con el beneficio de la salud mental. O sea, que no solamente Dios nos indica que cuando nosotros nos arrepentimos tenemos todos los aspectos de nuestra vida están inclinados a favor de tener éxito, incluyendo este asunto de la salud mental, y que Dios nos va a proteger de las enfermedades y la seguridad física. Ahora, nosotros sabemos que en la palabra de Dios, en la ley, están enumerados muchos beneficios
de la obediencia, muchos beneficios del arrepentimiento. Y uno de ellos es el libro de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 27 y 28. El capítulo 28 nos habla de las bendiciones para los obedientes, como dice la Reina Valera actualizada. Y bueno, ahí se enumeran una serie de beneficios o de bendiciones que muestran que la manera de nosotros cosechar todas las cosas buenas que aspira un ser humano está determinada por el hecho de si nosotros nos arrepentimos o no nos arrepentimos. Así que, pero antes de entrar en ese tema, también nosotros tenemos la declaración bíblica de que si nosotros nos arrepentimos y somos obedientes, como hablábamos ayer en el segundo mandamiento, vemos que Dios ha hecho la determinación de proveer beneficios y protección y la vida inmortal eventualmente si nosotros nos mantenemos obedientes no solamente al segundo mandamiento, sino a todos los mandamientos, y que según el segundo mandamiento nosotros vamos a ser bendecidos no solamente en nuestras vidas personales, sino hasta la milésima generación. Bueno, eso es mucho tiempo. Y nosotros nunca a veces reparamos en cuánto tiempo Dios se compromete a darnos bendiciones. Si nosotros asumimos que una generación tiene 40 años, que es lo que ahora más o menos de los 70, 80 años que una persona puede vivir de la expectativa de vida, bueno, 40 más o menos son la vida productiva, la expectativa de vida productiva de una persona. Pues ponle que usemos 40 de años de una generación, 1000 generaciones son 40.000 años. Sí, pero ¿por qué Dios hizo esa declaración en su palabra que va a tener misericordia y que va a tener consideración especial por 1000 generaciones? O sea, ¿qué es lo que Dios tiene en mente con una declaración como esa? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Qué es lo que Dios tiene en mente? Bueno, Dios es un ser que está pensando en la eternidad continuamente. Para nosotros 40, 70, 80, 100 años nos parece muchísimo tiempo, pero para Dios eso no es tanto tiempo. Siendo que para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que Dios no nos está limitando los beneficios del arrepentimiento a nuestra vida particular, sino que está pensando en las generaciones futuras. Y eso es un beneficio adicional que nosotros a veces no entendemos. Ahora, es importante que nosotros comprendamos que esas bendiciones o esas protecciones que nos da la relación especial que nosotros tenemos ahora con nuestro Padre y con el Señor Jesucristo, que son protecciones o beneficios o bendiciones condicionales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que Dios se compromete a hacer su parte si nosotros nos comprometemos y hacemos en efecto la parte que nos corresponde, versus algo que es incondicional. Es que Dios lo va a hacer irrespectivo de lo que suceda en nuestras vidas.
Y en ese sentido nosotros tenemos que entender que lo que nosotros cosechemos y los eventos que sucedan en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos y en la vida de nuestros nietos y la vida de nuestros tataranietos dependen del grado en que nosotros nos humillemos delante de Dios y obedezcamos a Dios, en lugar de decir, bueno, Dios me tiene que sacar de esto. Bueno, no es necesariamente el caso. O sea que nosotros no podemos reclamar esas cosas incondicionalmente o esperar que esas cosas todos los eventos de nuestra vida van a resultar en algo positivo, en algo bueno, en algo a nuestro favor y a favor de los que están alrededor de nosotros de una manera incondicional. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. En cada aspecto de esto que nosotros estamos hablando, nosotros tenemos que hacer nuestra parte y entender que esos beneficios son condicionales. Que sí, Dios incondicionalmente va a lograr lo que se propone. Eso nosotros lo tenemos claro, como hemos hablado en el pasado de este señor que explicaba el hecho de que las personas están predeterminadas a salvarse. Bueno, que lo que está predeterminado es que si hay cierto número de personas que se va a salvar, pero no es que yo en particular me voy a salvar. A que Dios no ha determinado o ha predeterminado que Raúl Colón se va a salvar o se va a condenar, sino que lo que sí Él ha predeterminado es que va a haber cierto número de primogénitos que Él va a cosechar o que Él va a lograr tener listos para el establecimiento de su gobierno. Así que yo creo que nosotros todos tenemos la madurez para entender eso. Que nosotros sabemos que muchas de estas cosas que están prometidas aquí por la obediencia y que son parte del contrato, porque vuelvo y digo, nosotros no podemos ver nuestra vida de ahora en adelante, una vez que hemos pactado con Dios, como el resultado de fuerzas al azar, o de que, bueno, Dios promete esto, pero yo no sé si me va a tocar a mí. No, es que nos va a tocar. Es que esa es la voluntad de Dios, que nosotros tengamos todas estas cosas. Pero naturalmente tenemos que entender que tenemos una parte que desempeñar, algo que hacer, una acción contundente que tomar, y que en la medida que nosotros tomamos estas acciones contundentes es que vamos a recibir, en ese grado vamos a recibir las bendiciones. Y yo creo que eso es entendible por todos nosotros. De que Deuteronomio 5:10, como Éxodo 20, la que leímos anteriormente, del segundo mandamiento, está supeditado, esas bendiciones están supeditadas a lo que dicen, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que si nosotros amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, nosotros estamos cumpliendo con las cláusulas, con esas dos cláusulas del contrato, de modo que ya estamos en condición de esperar de que la expectativa es que nosotros vamos a ser bendecidos hasta la milésima generación. Ahora, por lo general eso es algo que nosotros estamos tan concentrados en nuestra vida inmediata que no podemos proyectarnos 1000 generaciones hacia el frente. Pero bueno, sería bueno de vez en cuando que nosotros lo hagamos y que pensemos en nuestros hijos, en nuestros nietos, más a menudo en esos términos, y que comprender la profundidad del amor de Dios y del poder de Dios, que es un poder que no tiene límite, como todos nosotros sabemos, que es omnipotente. Así que, bueno, ahí tenemos
En el número 5 tenemos los beneficios y privilegios hasta la milésima generación. Y eso es una de las cosas que suceden cuando nosotros nos arrepentimos y permanecemos arrepentidos, sujetos a todas las cláusulas del contrato. Y en el caso del sexto, que reyes saldrán de ti, yo me recuerdo que nosotros hicimos un mensaje acerca de esa promesa, pero más que promesa es una condición del pacto, que todos aquellos que se someten al pacto, la expectativa es que se conviertan en educadores, en oficiales del gobierno de Dios, como dice Revelación 5:10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y gobernaremos sobre la tierra. Y bueno, uno se pregunta, ¿por qué tiene que ser así? Si yo no quisiera meterme en esa responsabilidad tan grande. Bueno, pero es que eso es lo que quiere hacer el Padre de nosotros. ¿Y qué más necesidad urgente hay en el mundo de seres que puedan gobernar adecuadamente, con honestidad, con integridad, con dedicación, sin corrupción, el mundo? Yo diría que es la urgencia más grande que hay en el mundo en la actualidad. A medida que nos acercamos al tiempo de la crisis mundial final, que nosotros vemos que esa es la necesidad más imperiosa que hay, porque la gente ya no confía en los gobiernos ni en prácticamente ninguna institución. Así que los mejores trabajos son para los que practican la verdadera religión, y eso somos nosotros, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Dios nos ha hecho entender eso y nos quiere hacer funcionarios de gobierno íntegros. Y nosotros sabemos que si Dios nos quisiera poner de porteros, como hemos hablado muchas veces, no, pues yo que en el reino de Dios lo que quiero ser es un portero. Y pero es que ese trabajo Dios no lo tiene bajo consideración. Para eso a lo mejor tiene un ángel. Yo lo que quiero es un hijo que tengan la misma manera de pensar, la misma manera de actuar, porque eso es lo que significa padre e hijo. El hijo hace lo que agrada a su padre, imita a su padre. Como decía alguien, los hijos son un reflejo de sus padres, en la mayor parte de los casos. Así que ese sería un sexto beneficio o bendición de qué sucede cuando nosotros nos arrepentimos. Y hay un séptimo beneficio o bendición de cuando nosotros nos arrepentimos. Y a veces se nos escapa, a lo mejor más que todos los demás. Es que hacemos posible el cumplimiento de las profecías. Hacemos posible el cumplimiento de las profecías, porque Cristo dijo que establecería su iglesia y que la muerte no prevalecería contra ella. Es lo que dijo Cristo. Y bueno, cuando nosotros venimos aquí, nos estamos preparando para venir aquí y nos ponemos nuestra corbatita, la camisa de manga larga, la correa ajustable, los zapatos de cuero, y a veces a lo mejor sentimos, pero a lo mejor yo me debería quedar, yo no debería ir a los servicios hoy. ¿Cuál es el uso de yo ir a los servicios? ¿Cuál es el uso de yo estar en la iglesia, hacer todo este sacrificio? Guardar el sábado, guardar la fiesta, guardar los diezmos, guardar el segundo diezmo. Todas estas obligaciones que yo me he echado encima, ¿cuál es el beneficio? La gente no aprecia el esfuerzo que estoy haciendo, a veces como nosotros pensamos. Pero bueno, tenemos que pensar
en ese objetivo que tiene Cristo, que es el objetivo del Padre, porque el Padre y el Hijo piensan exactamente de la misma manera y tienen la misma voluntad. Dice, es que Él tiene el objetivo de que siempre haya alguien, aunque sean unos poquitos aquí, unos poquitos por allá, unos poquitos en otro lado, y a veces uno nos miramos y dice, pero es que todo es patético. ¿Cómo grupos tan pequeños pueden sobrevivir? A veces personas solas en algunos países y se mantienen. Nos puede parecer patético, pero eso es lo que Dios está haciendo. Y Dios está detrás de ese esfuerzo. Eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. Y que cuando nosotros hacemos nuestra parte, estamos ayudando estamos viabilizando que se cumpla el objetivo que Dios tiene, que se cumpla la palabra de Dios, la profecía de que la iglesia de Dios, aunque parezca que está débil, aunque parezca que está a punto de desaparecer, no va a desaparecer. Porque es una determinación de Dios. Y Dios lo que determina hacer, lo va a lograr. Es como si estuviese hecho ya, como dice Romanos 4. O sea que lo que Dios determina hacer es como si ya estuviese hecho. Porque Dios es un ser que puede lograr todas las cosas. De modo que eso es lo que nosotros no debemos pasar nunca por alto, de que al nosotros arrepentirnos, cuando nosotros nos arrepentimos, estamos viabilizando que se cumplan todas esas profecías. Y que Dios tiene una obligación y una determinación de hacer una advertencia final al mundo. Pero ¿quién va a hacer esa advertencia? Porque Él podría enviar los ángeles. Dice, ya yo no puedo depender de los hombres, tengo que enviar los ángeles. O en el caso de Cristo mismo, que Él mismo vino personalmente. Cristo a veces hace las cosas personalmente. Como en el caso de verificar lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra. Y yo voy a bajar a ver qué es lo que está pasando. O antes del diluvio. Quiero contactar con una inspección de campo qué es lo que está sucediendo. Bueno, pues Dios está dependiendo de su iglesia. Está dependiendo en usted. Está dependiendo en mí. En otros alrededor del mundo. Y parece que es un esfuerzo patético, pero Dios lo está haciendo. Y lo que nosotros entendemos es que hasta el mismo final, hasta que Cristo se presente, eso va a estar cumpliéndose. Porque es la palabra de Dios que está en juego, no es la palabra de ningún ser humano. Así que dice, estableceré mi iglesia y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Y será predicado este evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Eso es lo que dice ahí, esas son las profecías. Y que Dios acortará el sufrimiento por amor a los arrepentidos. Eso es lo que dice ahí. Porque Dios podría permitir que la humanidad desapareciera completa, pero Él ha determinado que va a acortar ese tiempo. A 3 años y medio, una crisis final, de los cuales 2 años y medio es lo que nosotros llamamos la gran tribulación, y el último año, el tercer año, vendría a ser el año del día del Eterno, que está bajo el control de Jesucristo mismo. Así que eso es uno de los beneficios que nosotros tenemos, de las bendiciones que nosotros tenemos cuando nosotros nos arrepentimos. Nos convertimos en un agente de Dios. Nos convertimos en comisionados de Dios. Es la comisión. ¿Cuál es la comisión? Esa es la comisión. Por lo tanto, somos comisionados. Somos personas que ya no podemos hacer lo que hacen todos los demás, porque ya Dios es el dueño de nuestra vida y Él es el que nos manda y Él es el que está determinado a hacer estas cosas. Quiere decir que la expectativa de Dios es que nosotros comprendamos eso y que nos sometamos de buena gana, libremente, voluntariamente, y decir, Señor, utilízame. Y que yo pueda hacer el esfuerzo de que no se me acabe la fuerza
como en el caso de Josué, que cada año nosotros tenemos que volver y sacar fuerza. Y si nos sentimos que nos estamos debilitando, que tenemos que volver a sacar fuerza y tenemos que volver a sacar energía, y que es en el caso de aquellos que han pactado con Dios, que tienen el Espíritu de Dios, que tienen que sacar las fuerzas y el dinamismo para poner todas estas cosas en práctica, y que son esos los que van a salir al otro lado y que van a salir vencedores. O sea que nosotros sabemos que hay infinidad de problemas que pueden surgir, y en efecto van a surgir en el futuro. Y uno puede preguntarse, pero ¿qué garantía hay de que, qué sé yo, de que la iglesia del Dios viviente se va a mantener hasta el final? Bueno, no hay ninguna garantía. Pero sí hay una garantía de que una iglesia de Dios viable va a estar hasta el final. Eso nosotros lo vemos en la palabra de Dios, porque esa es la determinación de Cristo, y ese es el compromiso de Cristo, y ese debe ser el compromiso nuestro. Que no importa la organización corporativa, que nosotros tenemos el compromiso de responderle a Dios como hijo y cumplir con estos mandatos que están en la palabra de Dios, con estos objetivos que tiene Cristo como jefe de la iglesia, y que cada año nosotros tenemos que, cuando conmemoramos la muerte de Jesucristo, tenemos que recordar esos compromisos y decir, sí, tenemos que seguir adelante, no podemos desanimarnos, porque al nosotros arrepentirnos, nosotros recibimos todos estos beneficios, y no solamente los beneficios, sino que tenemos unos compromisos que sí, que los volvemos a reafirmar, y que entendemos que si nosotros hacemos nuestra parte, Dios nos va a permitir realizar el designio que Dios tiene para cada ser humano, para cada uno de nosotros, se convierta en una realidad. Así que la iglesia de Dios en un mundo de esterilidad espiritual es lo que nosotros vemos en este momento. Eso no va a cambiar, todo lo contrario, se va a seguir deteriorando, unos pocos aquí, unos pocos allá, pero nosotros sabemos que hace 2000 años se hizo ese compromiso por parte de Jesucristo, y que nosotros seguiremos adelante confiados de que eso se va a cumplir. O sea, no debe haber duda ninguna de parte de nosotros de que si nosotros hacemos nuestra parte, Dios va a hacer la de él, y vamos a poder salir vencedores. Así que no permitamos que alguien nos diga lo contrario, y no permitamos que nos desanimemos, sino que siempre habrá una iglesia de Dios viable en alguna parte del mundo hasta el mismo final. Como dicen que siempre hay un bull market, un mercado creciente. Aquí en Puerto Rico nosotros tenemos una situación donde los últimos 12 años vemos que la economía ha ido declinando, y uno se pregunta, bueno, pero ¿cuándo vamos a tocar fondo? Pero en otras partes del mundo no es así. En otras partes del mundo la economía está creciendo al 5, al 6%. Que no podemos concentrarnos en el caso de nosotros y olvidarnos del resto del mundo, porque no es la misma situación. Bueno, pues eso nos indica que a pesar de las dificultades, siempre habrá un lugar viable para que la iglesia trabaje, y Dios va a llamar personas en las cuales el Espíritu de Dios va a estar trabajando dinámica, vibrantemente, para lograr esos objetivos. Que sí, que nosotros sabemos que de las 10 vírgenes hay 5 que no están preparadas, no tienen aceite, pero las otras 5 las tienen lo que se requiere para lograr el trabajo que hay que hacer. Así que eso en resumen es lo que
lo que pasa cuando nosotros nos arrepentimos. Y yo creo que nos da una idea de qué es lo que nosotros, las expectativas que deben haber en nosotros una vez que nosotros nos arrepentimos y pactamos con Dios y ponemos toda nuestra confianza en Dios, que ya nuestra vida no es el resultado de fuerzas al azar. Todas las cosas que nos suceden a nosotros tienen una razón de ser. Y Dios quiere que cuando pasemos por esas experiencias aprendamos lecciones. Y si no aprendemos las lecciones, tenemos que volver a pasar por las mismas dificultades o dificultades nuevas hasta que las aprendamos. Porque lo que Dios quiere hacer de nosotros son hijos capaces, hijos confiables, hijos virtuosos, hijos veraces. Y en ese sentido, nosotros comprendemos eso a cabalidad y nos debemos entregar cada año a esos objetivos que no son nuestros, son designios del Padre para nosotros, y lo comprendemos perfectamente. Así que para terminar quería leer esta escritura del apóstol Pablo en Efesios 3:14, que dice el amor de Jesucristo, es el encabezado. Efesios 3:14 dice: por todo esto me arrodillo a orar delante de Dios el Padre, creador de todo lo que existe, tanto en el cielo como en la tierra. Por la inmensa riqueza de su gloria, pido a Dios que por medio de su Espíritu los haga cristianos fuertes de ánimo. Cristianos fuertes de ánimo. También le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones, gracias a la confianza que tienen en Él, y que ustedes se mantengan firmes en su amor por Dios y por los demás. Así ustedes podrán comprender, junto con todos los que formamos el pueblo de Dios, el amor de Cristo en toda su plenitud. Le pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor, que es más grande de lo que podemos entender, para que reciban todo lo que Dios tiene para darles. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Eso yo creo que es muy cierto. Se nos hace difícil comprender la profundidad, la expansión de todo lo que Dios quiere hacer con nosotros y puede hacer con nosotros. Todos los que pertenecemos a la Iglesia de Cristo debemos alabarlo por siempre. Amén.